Viendo, hermanos, siga dándole ese deseo de, pues enseñar la palabra, dedicar la palabra y fielmente y pues que Dios lo bendiga siempre. Paz de Cristo, hermanos, como estamos en esta noche, bendecidos, con gozo, con alegría, con victoria, hermanos. Eso es lo que debemos de tener ese sumo sentir en nuestros corazones siempre, hermanos, de saber que somos victoriosos en Cristo, somos libres en Cristo, y eso es nuestra posición como hijos de Dios. Amén, hermanos. Les pido que abran sus Biblias. Les doy la bienvenida a la casa del Señor y les pido que en este momento abramos nuestras Biblias a Gálatas 5, donde hemos estado estudiando ya por varios meses la carta de Gálatas, una carta muy interesante sobre muchas cosas que se encuentran hoy en día en las iglesias, muchos problemas que surgen a través de liberalismo y también a través del legalismo, dos cosas sinónimas que son desligación de Cristo. Pero en esta noche seguimos con esta maravillosa enseñanza, maravillosa carta de Dios por medio de Pablo, y nos encontramos en esta noche en un solo versículo, que sería el versículo 13 del capítulo 5. Gálatas 5, versículo 13. Y antes de leer, hermanos, pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, Señor, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí en este momento, en esta noche, Señor, para alabar tu santísimo nombre, Señor, de buscarte a ti, Señor, de venir a este lugar para cantarte, Señor, cantarte a ti, Señor, rendirnos delante de ti, Señor, con alabanzas, con gozo, Señor, con nuestras súplicas y peticiones también, Señor, y nuestros agradecimientos de misma forma y de la misma manera, Señor. Te damos gracias que cada una de estas cosas, Señor, es una forma para adorarte a ti, Señor, ya que cada una de estas cosas nos permite inclinarnos y escuchar tu voz y confiar solamente en ti y aferrarnos a ti, Señor. Cuando te cantamos, Señor, cuando te alabamos, cuando te pedimos, Señor, por tu ayuda, Señor, para tu fortaleza, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por todo esto, Señor. Y en esta noche, Señor, te damos gracias y te pedimos que conforme a tu voluntad, Señor, mediante tu Espíritu Santo, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, tu escritura, Señor, para aprender y crecer, Señor, y que no sea yo, Señor, quien habla, pero tu Espíritu por medio de mí, Señor, quien nos dirija, Señor, a entender y comprender y vivir y poner en práctica tu palabra, tu santa palabra, la sana doctrina, como tú mismo y tu palabra la declaras, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nuestros oídos estén abiertos, atentos, incluso nuestros corazones y nuestras mentes estén atentos a recibir, Señor, tu palabra para vivir conforme más y más a ti, conformándonos a tu imagen, a la semejanza de tu gloria, desde hoy y para siempre. Te damos gracias en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 13. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y pues en esta noche continuamos este capítulo de Gálatas, en el cual, como he mencionado anteriormente, Gálatas 5 se puede ver como el corazón de la carta de Gálatas, porque el corazón porque el capítulo 5 del libro de Gálatas nos revela y nos demuestra esta libertad, que mientras que estos creyentes en las iglesias de Galacia estuvieron entre medio de falsos maestros que les estaban añadiendo algo a Cristo, que les estaban diciendo que Cristo era bueno, pero que necesitaban cumplir varios otros requerimientos. Y es importante reconocer que la cruz en sí mismo es suficiente. Cuando nosotros como creyentes contemplamos la cruz, escuchamos los cantos que escuchamos como The Old Rugged Cross,
si sabemos ese canto, la cruz de Jesús. Esa imagen, hermanos, así como Pablo dice en Gálatas 3, es Cristo plenamente crucificado delante de nuestros ojos. La salvación, hermanos, es mediante el sacrificio perfecto y único y eterno de Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que reconocer eso, hermanos, que el propósito de ser hijos de Dios es de que confiamos plenamente en la cruz, que lo que nos sostiene firmes en nuestra fe, en nuestra fortaleza como hijos de Dios, es mirar y fijar nuestros ojos en Cristo y reconocer su obra perfecta y reconocer en dónde está ahora. Porque Cristo murió una vez para siempre por nosotros, pero ahora, hermanos, está a la diestra del Padre. Es suficiente ver que Cristo murió por nuestros pecados y que ascendió a su trono celestial, demostrando que verdaderamente consumados son todas las cosas concernientes a la salvación. Así como dice Colosenses capítulo 2, que dice, y estamos completos en Él. Significando que no nos falta en absoluto nada, que no tenemos que buscar requerimientos para llegar a la santidad, porque la cruz lo hizo. Pero nosotros como creyentes, nosotros mismos, como vamos a ver en esta noche, nos desligamos, nos desenfocamos. Y poco a poco nos vamos desviando hasta que a veces nos encontramos buscando algo porque sentimos como que no puede ser simplemente que Dios nos ha salvado y que esa es la vida del creyente. Un poco aburrido cuando leo las historias del Antiguo Testamento y veo que Jehová partió el mar y todas las profecías que podemos ver como Samson, y el león y Daniel que estuvo también con el león y Jonás que estuvo en el estómago del pez. Tantas cosas y nosotros llegamos a la gracia de Dios. Llegamos a la gracia de Dios, o más bien la gracia de Dios viene y nos alcanza a nosotros. Y nosotros, hermanos, en nuestras mentes débiles decimos, ¿eso es todo? Y por motivos del corazón humano buscamos cosas que añaden a una cruz que ya es suficiente, un sacrificio, una vida vivida perfectamente. Y nosotros vemos estas cosas y a veces pensamos inconscientemente que no es suficiente. Es importante no desligarnos, hermanos. Es importante estar aferrados a Él y reconocer lo que significa la justicia de Dios. Que mientras nosotros éramos pecadores, la salvación mediante Cristo Jesús nos justifica. Es decir, que nos regenera y nos transforma para poder vivir ahora en sus obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Como dice Efesios capítulo 2. Entonces, cuando llegamos a este capítulo, hermanos, y más específicamente este versículo donde vemos esta libertad de Cristo, podemos ver que la libertad de Cristo es más grande de nuestra comprensión. Nuestra libertad es viva, nuestra libertad es verdadera. Nuestra libertad, hermanos, es un llamado de Dios. Nuestra libertad es el medio por el cual podemos vivir libremente. Es decir, que para ser libres, hemos sido libres para vivir libremente. Se escucha fácil eso, y sí es fácil, pero para desarrollar eso o para poder comprender la profundidad de lo que significa, hermanos, toma paciencia y tiempo para indagar la palabra y comprender realmente lo que significa que nosotros somos libres en Cristo, que nosotros tenemos un llamado, es decir, que vemos a Cristo perfectamente, vimos su ministerio, su vida perfecta y que nosotros somos llamados a vivir conforme a Él, un llamado,
una tarea, una exhortación de los apóstoles a los creyentes mediante la palabra, pero que también podemos reconocer que el llamado es de Dios, que el poder es de Dios, que la libertad vino y es de Cristo Jesús. Y nosotros, hermanos, llegamos a este momento, a este versículo profundo en la carta donde el apóstol Pablo resalta el llamado regenerado, el llamado santo y celestial de los creyentes y el proceso continuo de transformación en nuestras vidas. Este versículo encapsula lo que conocemos como la santificación, el fruto de una vida que ha sido alcanzada por la gracia de aquel que nos llamó, una vida también que ya no está bajo esclavitud, sino que ahora camina en el amor de Cristo Jesús. Aquí se revela, hermanos, la plenitud de la ley cumplida en nosotros, porque fue cumplida en Cristo Jesús, y ahora la ley es cumplida en nosotros mediante el amor de Cristo. No por esfuerzo humano, sino por el obrar del Espíritu dentro de nosotros. Pablo disipa toda duda acerca de nuestra posición en Cristo Jesús y derriba toda objeción contra la suficiencia de la cruz mediante una libertad completa y absoluta. Pero nos muestra también que la libertad verdadera no es hacer lo que nos agrada carnalmente, sino ser libres es amar como Él amó, servir como Él sirvió y vivir como Él vivió hasta el punto de morir. Si llegara a esa situación, morir como Él murió y como murieron todos los profetas y los apóstoles de Cristo Jesús, quien reconociendo la libertad en que fueron llamados, ellos vivieron tomando su cruz hasta verdaderamente morir por Él, como Él vivió y murió. Hermanos, eso es nuestro llamado, pero hay mucho desenfoque. Y especialmente, hermanos, cuando vivimos en un país donde hay tantas libertades, donde hay tantas cosas que podemos hacer, y más también incluso y aparte de vivir en un país donde pues sentimos que podemos hacer cualquier cosa y somos libres para hacerlo. Aparte de eso, también en reconocer que viviendo bajo la gracia, a veces no podemos ver las consecuencias de nuestras acciones plenamente. No podemos ver las consecuencias de nuestras acciones inmediatamente como se veía bajo la ley. Como habíamos estudiado hace varias semanas en el capítulo 3, donde vimos que los que vivían bajo la ley, cuando quebraban la ley, ¿qué pasaba? De inmediato había un juicio. De inmediato eran condenados, juzgados, encarcelados o llevados a la muerte por quebrar la ley. Bajo la gracia no existe tal cosa. No existe de una forma u otra, no existe mucho de que el juicio de Dios es inmediato, aunque sí es posible. Como vimos y podemos ver con Ananías y Zafira, que inmediatamente fallecieron cuando pecaron en contra del Espíritu Santo. Entonces es posible, pero no es tan prevalente ver esos hechos acontecer por medio de Dios, porque bajo la gracia demuestra y se revela por completo esa misericordia y paciencia de Dios. Pero hermanos, eso no es una excusa para vivir en el pecado, de desenfocarnos y de decir que podemos vivir conforme a nuestros deseos carnales, porque no hay consecuencia inmediata. Este versículo, hermanos, es como una puerta de entrada. Nos abre el entendimiento para ver qué significa ser hechos libres y no vivir conforme al pecado, sino al llamado genuino y verdadero en la libertad verdadera, no para el yo, no para mis deseos, no para lo que me plazca a mi carne, sino para exaltar a Cristo con nuestras vidas completas, es decir, con nuestras
nuestros labios que proclaman su nombre, como dice Hebreos 13, que es la alabanza verdadera. Dice labios que proclaman su nombre. Eso es sacrificio verdadero, agradable al Señor. Con nuestras mentes, renovando nuestras mentes, Romanos 12:2. Y también con nuestros corazones. Que Dios busque en la profundidad de nuestros corazones y que nosotros mismos estemos dispuestos a pedirle al Señor que escudriñe nuestros corazones y que quite todo lo que no viene de Él, todo lo que es terrenal, todo lo que no le agrada, todo lo que no es agradable y es ofrenda de aroma gratuita a Dios. En esta noche vamos a intentar, siempre tengo que dar esa advertencia porque a veces no llegamos a los últimos puntos por tanta información, pero vamos a ver 4 puntos y esos 4 puntos son: vosotros, hermanos llamados, es el punto 1. Vosotros, hermanos llamados. El segundo punto es llamados a la libertad. El tercer punto, hermanos, es no abusando de gracia. Y el cuarto punto es caminando en amor. Así es que en Gálatas 5 podemos ver y leer en versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Un versículo no muy largo, no muy corto, pero con tanta doctrina, tanta profundidad, hermanos. Que fuimos, hermanos, que fuimos llamados a la libertad, que no abusemos de la gracia de Dios, pero que caminemos en el amor. Esos son los 4 puntos que podemos ver en este versículo. Y comenzamos con el primer punto, que es vosotros, hermanos, llamados. Es importante, hermanos, reconocer a quién pertenece esta carta o a quién fue dirigida. Las palabras de Cristo, incluso los apóstoles, cuando hablan de incrédulos o creyentes, ellos diferenciaban y hacen diferencia entre alguien que es un hijo de Dios y alguien que no es creyente. Cristo en el evangelio, los evangelios, de Cristo, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver que cuando Cristo habla concerniente a ciertas audiencias, sean los judíos, sea para los creyentes, o sea para audiencia general en manera del evangelio, hay varias audiencias a quien Cristo habla. De la misma forma, cuando Pablo, Pedro, Juan dirige sus cartas a las iglesias, distinguen los creyentes siempre con palabras como amados o como hijos o como hermanos, pero cuando hablan de otros dicen aquellos, ellos, para distinguir la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo que no es, o una persona que no es hijo de Dios. Entonces, aquí Pablo hablando a esta iglesia que estaba confusa, confundida, o que estaban siendo persuadidos de cierta forma de no ver plenamente a Cristo crucificado, de no ver plenamente a Cristo en su trono celestial. De toda forma o sin ver esa duda en esos creyentes, les dirige a la audiencia como hermanos, diciendo: vosotros, ustedes, hermanos, hijos de Dios, creyentes, apartados, llamados, elegidos. Todo eso es sinónimo concerniente al Hijo de Dios. Vosotros, hermanos. Es importante ver estas palabras y no pasarlas. Incluso cuando leemos la palabra de Dios, poder distinguir quién es la audiencia, a quién habla. Es importante reconocer a qué fuimos llamados, y el llamado es lo que Pablo reitera en esta carta. Un llamado sobrenatural de Dios para liberar al pecador atado por sus deseos y placeres y poder aún recibir salvación mediante la misericordia y gracia de Dios.
Eso, hermanos, es un hijo de Dios. Alguien que es pecador, pero quien Dios tiene misericordia sobre él o ella. Un hijo de Dios es alguien que reconoce su pecado y se arrepiente genuinamente y se rinde al Señor para que Él haga su obra en él o ella. Pablo dice que fuimos llamados, dice, hermanos, fuisteis llamados. Entonces el hermano, los hijos de Dios son llamados a algo. Somos llamados a una vocación, como dice Primera de Pedro. Dice que somos llamados a la libertad, en el sentir de que si uno viene a Cristo Jesús, eso es lo que significa llamado aquí. El llamar aquí es el sentir de que si uno viene a Cristo Jesús, tiene un llamado, una tarea, una obra para cumplir, un propósito especial para vivir conforme a la libertad verdadera que Cristo ofrece. Para ver a Cristo y su ministerio y su vida perfecta y seguir sus pasos. De contemplar el fruto que Él ofrece y de rendirnos a Él para que su fruto sea lo que se produzca dentro y mediante y por medio de nosotros a través del Espíritu Santo, quien mora en cada uno de nosotros. Pero luego en el versículo 8 nos dice llamar otra vez, pero de una forma diferente. Dice el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Entonces en el versículo 13 dice que fuimos llamados a la libertad. Es decir, que reconocemos que la libertad se encuentra en Cristo Jesús y tenemos que tener ese deseo de vivir conforme a la semejanza de Cristo. Pero el versículo 8 luego dice, esta persuasión, el que dice que Cristo no es suficiente, que se requiere la ley, que se requiere las obras humanas para alcanzar la salvación, que uno mismo está guardando su propia salvación aparte del poder de Dios, que pertenece a mí perder o ganar mi salvación. Dice aquí en el versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ahora podemos ver la misma palabra llamar, pero de otro sentir. El llamado a la libertad es el llamado en el cual nosotros reconocemos que tenemos un trabajo que hacer. Y si somos hijos de Dios, vamos a vivir conforme a nuestro Padre. Vamos a vivir de la misma forma. Nuestro hermano Luis, nuestro pastor Luis, siempre daba un ejemplo en Romanos 8, cuando decía, si un hijo es hijo de sus papás o de su padre, se va a ver como su papá. Sus facciones, sus expresiones, su manera de ser va a ser como su padre. Pero si un hijo no se parece, no tiene las facciones de su padre, pues, si una persona no tiene facciones de un adulto, podemos concluir pues que ese hijo no es de ese padre. Pero es importante reconocer de que si nosotros verdaderamente creemos que somos hijos de Dios, sabemos nuestra posición nueva, ¿qué va a ser nuestro anhelo, hermanos? Va a ser buscar la santidad, va a ser vivir en la piedad de Dios, va a ser no vivir conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de nuestro Dios eterno. Pero aquí en el versículo 8 nos dice que esta persuasión falsa, esa persuasión manipulativa no procede de aquel que os llama, significando que Dios hace un llamado, nos llama para un propósito, nos llama y nos capacita para poder vivir conforme a Él. Es como una lámpara, para dar ese ejemplo, una lámpara se puede apagar y prender, ¿verdad? Y nosotros tenemos la capacidad de prender esa lámpara. Está oscuro, prendemos la lámpara, queremos apagarla, la apagamos. Pero la electricidad nosotros mismos la producimos. ¿De dónde viene el poder y la electricidad para poder prender ese foco y esa lámpara? Viene de la electricidad. Viene de un poder fuerte, grande.
que no podemos tocar porque es peligroso, es muy poderoso la electricidad. Pero nosotros tenemos la capacidad de prender y apagar la lámpara, pero nosotros no estamos produciendo la electricidad, el poder para producir ese prender, y apagar la lámpara. Entonces, la importancia de esto es de que hay aparte de ver aproximadamente 4 o 5 definiciones de la palabra llamar o llamado en la palabra de Dios, aquí Pablo presenta 2 llamados. El llamado de nosotros conformarnos a la imagen de Cristo, pero en reconocer que el llamado y el poder es de ¿quién? Es de Dios. Aquí nos dice que ahora nos dice que la vida de alguien que añade requerimientos para llegar a la gloria no es persuasión santa ni viene de Él, quien nos llama para su santa voluntad. Así es que fuimos llamados para vivir en libertad una vez en Cristo, pero fuimos, hermanos, también llamados para ser apartados del mundo que es la obra de Dios, para vivir en su semejanza de Cristo Jesús, dentro de la libertad que nos permite ahora vivir libremente. Entonces es importante reconocer esto porque entrando a este tema de libertad y la existencia del pecado, esclavitud, de varias formas y de no ligarnos al pecado y a la esclavitud, al libertinaje o al legalismo, dice que el que ha recibido al Señor es llamado a hacer ¿qué? Es llamado a vivir conforme a Cristo. Hermanos, eso es nuestro llamado y nosotros tenemos esa obra para desarrollar. Y eso es la razón que existe la santificación. El proceso en el cual nosotros como hijos de Dios, mediante esta vida, estando en esta tierra, tenemos que desarrollar la salvación. Tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que reconocer que tenemos una tarea. Hebreos 6 nos da muchas advertencias sobre el que se desliga de Cristo, en el que dice que ya no hay salvación para esas personas que han probado. Aquellos, dice, que han probado, han visto a Cristo, escuchado de Él y de cierta forma participado, pero cuando se desligan ya no hay salvación o perdón de pecados para ellos. ¿Por qué? Porque Dios no es suficiente, no es suficiente misericordioso para perdonar. No, pero está hablando de una persona que ha reconocido, ha visto a Cristo y se desliga. Ya no hay otra cosa. Ya no puede alcanzar la salvación de otra forma. Ha venido esa persona delante de la verdad, ha participado en la verdad y ha rechazado la verdad y ya no puede encontrar. No hay posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de salvación fuera de Cristo Jesús. Pero luego el autor de Hebreos en ese mismo capítulo nos dice, pero pensamos cosas mejores de ustedes y hablamos de esta forma de advertir, no porque la salvación no es segura, pero dice, pensamos y vemos cosas mejores en ustedes, pero les hablamos de esta forma para que no sean ¿qué? Perezosos, dice el autor de Hebreos. La palabra nos da tantas advertencias para no vivir perezosamente, porque es imposible uno ser hijo de Dios y vivir perezosamente. No debe de ser opción de vivir de esa forma. No podemos decir, bueno, Dios me ha dado su salvación gratuita mediante Cristo, ahora pues yo no tengo que obrar. Hasta que Cristo regrese voy a estar esperando y voy a confiar en Él, pero yo no voy a obrar. Eso es la pereza. Y la advertencia y las advertencias del libro de Hebreos, incluso las advertencias de Pablo en sus cartas, son por ese motivo. De que si uno fue llamado, reconoce el llamamiento de Cristo, de uno mismo como hijo de Dios, pero reconoce también que el llamado es de Dios.
Y que nosotros no somos llamados a vivir perezosamente, sino obrar en el buen fruto del Espíritu. El ser llenos del Espíritu, hermanos, es algo no podemos decir simple, porque no es simple, pero la palabra nos declara y nos da esos ejemplos, lo que significa ser llenados del Espíritu Santo. Ser llenados del Espíritu Santo, Colosenses 2 nos dice, y Colosenses 3 nos dice también, incluso Efesios 4, Efesios 5 nos dice que el ser llenos del Espíritu Santo es vivir en agradecimiento, es de vivir en humildad, es de vivir obrando y demostrando, produciendo el buen fruto, la paciencia, la mansedumbre, el amor, no codiciando, no odiando, como vamos a ver y como Pablo menciona aquí en este versículo, viviendo en el amor. Eso es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros fuimos a llamar. No vivir perezosamente, no vivir en el libertinaje, no vivir en el legalismo, pero vivir en la libertad de Cristo Jesús, mediante la gracia de Él. Entonces aquí nos dice Romanos 8 que nos conocerán por nuestros frutos. Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne. Es una declaración. El que es hijo de Dios va a contemplar esto. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8:9. Sino según el Espíritu. Y luego les pregunta les dice algo retórico o algo para examinarnos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso, hermanos, no es para decir duden, es para decir examínense, reflexionen su vida. ¿Están viviendo conforme a la imagen de Cristo? ¿Están viviendo conforme al llamado santo y celestial de Dios? Cuando Pablo pregunta eso, es para que nos examinemos. El llamado, aparte de vivir no conforme a la carne, sino en el amor, es examinarnos. Examinarnos. Si nosotros amamos a alguien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar hacer lo más mejor posible, lo más mejor posible para no agradar a la persona, pero para pues amar a la persona. Pero ese requiere, hermanos, sacrificio, porque nosotros tenemos que sacrificar muchas cosas. Nuestra comodidad es número uno. Tenemos que sacrificar nuestros pensamientos singulares para poder vivir en armonía, en unión con la persona que amamos, y de esta misma forma también aplicando esto a la iglesia, para vivir y conforme y poder obrar como una iglesia sana. Tenemos que vivir sacrificando nuestros deseos, sacrificando nuestra voluntad para aferrarnos a la voluntad de Dios, para amar a los demás, así como Cristo nos ha amado a nosotros. Entonces dice: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, aquí está la prueba, la evidencia, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, si uno tiene el Espíritu Santo, va a vivir conforme a Cristo. ¿Y eso es qué? Vivo. Que Cristo vive. Que Cristo ha resucitado de entre los muertos como preeminencia de los resucitados, dice Colosenses 1. Entonces, si Cristo ha resucitado y ha ascendido a su trono y está vivo por toda la eternidad, nosotros también, que tenemos el Espíritu Santo, vamos a vivir vivos,
Vamos a vivir como si tuviéramos vida, porque la vida es de Cristo Jesús. Entonces, aquí no hay confusión, es una u otra. O somos hijos de Dios o no lo somos. Cristo dejó eso muy claro. Cristo dijo que los conocerán por su fruto. Es decir, el que obra el fruto de Cristo, el que demuestra y resplandece la imagen de Cristo, es de Él. Pero el que no resplandece esa imagen, y el que vive conforme a su pecado, el que vive conforme a sus rituales y a su religión, no vive conforme a la imagen de Cristo. Una u otra. No hay área gris en términos de la salvación. O somos por Él o estamos en ¿qué? Contra de Él. Esto, hermanos, se tiene que aclarar porque a través de ver tantas personas que tristemente y falsamente aceptan al Señor, pero no hay regeneración, no hay cambio genuino, y dentro de las iglesias modernas americanas se ve mucho de ese libertinaje, ese liberalismo, de esa falta de arrepentimiento genuino y en el cual podemos ver que no hay regeneración, no hay arrepentimiento, y de un Cristo que no juzga, que ama sin tener que cambiar nosotros mismos, sin tener que tomar nuestra cruz. Pero el primer paso a la salvación genuina será siempre el reconocer la necesidad de Cristo Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados y proclamar a Cristo como Señor y Salvador, para vivir en esa libertad verdadera. Entonces, ¿por qué es importante esto, hermanos? ¿Por qué he hablado del llamado de Dios y el llamado de nuestro trabajo en esta tierra? ¿Por qué hablo del Espíritu, que somos de Cristo o no somos de Cristo? Hermanos, es importante reconocer esto porque a causa de estas cosas, a causa de las personas que claman ser creyentes, pero que viven en su pecado, abusando de la gracia, que en verdad no es cristianismo, en verdad no es fruto del Espíritu, en verdad no demuestra regeneración y transformación interno del hombre interior. Es importante no desviarnos y descuidarnos de ver al hombre en su pecado, incluso al hombre que clama ser hijo de Dios en su pecado, y por esa razón decir que la libertad no es segura, porque podemos ver la falta del hombre. Mateo 24 habla de la cizaña y el trigo, y dice que la cizaña y el trigo crecen juntamente, pero que uno no es trigo, uno es una hierba que saca la energía, toma la energía del trigo. Y cuando le preguntan, ¿sacaremos la cizaña del trigo? Dice, no, que crezca junto. Que crezca junto, porque en el fin se va a separar. Se van a separar, dice Cristo, las cabras con las ovejas de Él. Entonces, no podemos ver un mundo que clama conocer a Cristo mientras en verdad no se encuentra una regeneración verdadera, y por ver la cizaña entre nosotros, pensar que nosotros mismos, hijos de Dios, no estamos seguros en Cristo, no estamos seguros en su libertad eterna. Conforme a la imagen de Cristo, dando buen fruto, no viven, mientras ellos mismos se llaman cristianos. Pero eso, hermano, no puede confundirnos o alterar la libertad verdadera, que es no de nosotros primero, pero de Él, quien es Dios eterno. Porque la palabra es clara en darnos la definición de la libertad, y dice que por medio de Cristo hemos sido liberados de la esclavitud, y dice que tenemos libertad tan inmensa que transciende toda vergüenza y pecado, que libera al cautivo, que sana el dolorido. ¿Y eso es qué? El evangelio, hermanos. La salvación y la libertad es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces, hermano, de la descripción de la libertad, primeramente nos surge una característica sobre la libertad otorgado por Cristo, y eso es que la libertad es cualidad de Dios. La libertad es de Dios, no de nosotros primero.
Y esta característica es que la libertad genuina en Cristo Jesús nos da toda libertad imaginable. Fuimos llamados, salvados, redimidos, purificados. Fuimos llamados y tenemos una libertad tan inmensa e incomprensible. Porque mientras que vivíamos en el mundo y en el pecado, sentíamos que estábamos en la libertad, pero no había libertad verdadera. Era libertad falsa porque éramos cautivos a la esclavitud, a nuestros deseos, al pecado, a Satanás. Pero la libertad es más grande que todas las cosas. La razón que Pablo también declara en Romanos 8, ¿qué nos puede separar del amor de Cristo? Nada ni nadie nos puede apartar. La razón que comienza el capítulo 8:1 que dice, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque el poder es primeramente ¿de quién? De Dios. La libertad para que Dios nos llame a la libertad es su poder eterno. 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Una advertencia. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero veamos esta declaración que es y demuestra a Dios y sus cualidades eternas, que demuestra a su gracia, misericordia y su poder. ¿Y quién puede en contra de su poder? Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso, hermanos, es libertad. Y fue tan impactante esto, tan afectuoso la ofrenda de Cristo, es tan afectuoso la ofrenda de Cristo, tan poderosa su obra, que ahora hay libertad cierta, viva, activa y completa, en las cuales Cristo él mismo en la cruz, entregando su espíritu al Padre, dice, consumado es, completado está la obra, consumado es, ha terminado. La razón que nuestra justificación, hermanos, es mediante la fe. De tener fe en Cristo Jesús, Abraham fue justificado. No dije de tener fe en un Dios. Abraham tuvo fe en Cristo, dice la palabra. Y dice toda esta carta de Gálatas. Abraham creó en el que habría de venir. Los profetas creyeron en el que habría de venir. Los discípulos, menos el hijo de perdición, que fue llamado por un propósito. Los discípulos entendieron y creyeron en el Mesías y confiaron en su libertad y viendo con sus propios ojos, tocando con sus propias manos y siendo testigos de un Dios verdadero, eterno, fueron a sus muertes. Fueron a sus muertes con certeza el que los sostenía y los que sostenía en sus vidas hasta sus muertes. Fue Cristo, fue Dios. Entonces aquí podemos ver la libertad genuina. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Incluso, hermanos, en 1 Corintios 9 es este mismo capítulo esa misma carta donde Pablo dice que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu.
En un mismo espíritu fuimos todos lavados. Todos fuimos bautizados mediante el Espíritu Santo cuando venimos a Cristo, para capacitarnos el poder vivir en la libertad, en el cual Él nos ha hecho libres. Porque el inicio de nuestra salvación siempre comienza con aquel que nos amó primero. Porque así en este primer versículo de Gálatas 5 dice: estad pues firmes. ¿Qué es nuestra tarea, nuestro llamado? Estar firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Quién nos hizo libres? Cristo. Entonces el resultado de ser libres en Cristo va a ser ¿qué? Estando puestos firmes en la libertad. Porque hemos sido liberados primeramente por medio de Cristo Jesús. En esta misma carta, versículo 25 dice: si vivimos por el Espíritu. Es decir, hermanos, si tenemos el deseo de estar aquí, si tenemos el deseo de vivir por Dios, por Cristo, de buscar de Él imperfectamente, pero haciéndolo, es la marca genuina del Espíritu obrando y morando en nosotros. Porque el mundo no puede buscar ni desea buscar de Cristo. Hermanos, es tan así, otra vez, claro la palabra. O somos de Cristo o estamos en contra. O pertenecemos al mundo y odiamos a Dios, o pertenecemos a Cristo y odiamos al mundo. El pecado, es decir. No hay amistad entre nosotros y el mundo, dice la palabra. Debe de haber enemistad, no que odio a las personas, no, jamás. Somos llamados a amar, eso es el llamado bajo la gracia. Pero odiando o teniendo enemistad es odiando todo lo que no le agrada a Dios, todo lo que no es conforme a nuestro llamado santo. Entonces dice el versículo 25: si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido vida mediante el Espíritu Santo quien mora en nosotros ahora, el resultado es que andemos también por el Espíritu. ¿Entendemos eso? Si vivimos por el Espíritu, es decir, si hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2, y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Romanos 5, Él se entregó por nosotros. Si vivimos ahora por el Espíritu Santo de Dios, quien mora en nosotros, el resultado va a ser que andemos conforme también por el Espíritu que nos ha dado vida. Hermanos, es un proceso tan hermoso, la obra de Dios y la obra de nosotros. La obra de Dios soberano, quien llama, quien regenera, quien justifica, quien lava, quien purifica, quien sana. Y ahora nosotros podemos andar en esas cosas, en la purificación de nuestra vida, en la santificación de nuestro llamado, en la regeneración de nuestros cuerpos, en el cual día tras día estamos siendo renovados interiormente. Eso, hermanos, es la libertad verdadera. Pero es por esta razón, hermanos, que no podemos abusar de la libertad, sino viviendo en el amor, nos conformamos a la imagen santo y eterno de Cristo Jesús. Tan grande es la misericordia de Dios que a veces nosotros podemos tomar ventaja de ello, porque no hay consecuencia inmediata, aunque es posible, como ya mencionamos. Pero el requerimiento de la libertad genuina es esto. Tenemos tanta libertad, hermanos, que hay una advertencia. Es importante reconocer eso. A los que dudan que verdaderamente no somos libres, a los que creen que la libertad y la salvación de Cristo no es verdaderamente, ata las cadenas, nos ata de nuestros pecados. Pero dice aquí, estando en la libertad, no vivan conforme a la carne.
Es decir, tienen una libertad completa para poder elegir si van a servir a Dios hoy o no. Si vamos a servirle hoy o no. Si vamos a buscarle hoy o no. Esa es la libertad verdadera. Porque la libertad del mundo, como ya mencionamos, no es libertad verdadera. La libertad del mundo es que éramos esclavos al pecado y mientras que nosotros pensamos que vivíamos libremente sin consecuencia, en verdad estábamos solamente a un carril en el mundo y eso es la condenación eterna. Pero la libertad verdadera es la que Dios produce y ofrece y nos da, en el cual ahora esta libertad genuina permite que podamos más bien elegir diariamente. Imagínense, si vamos a desear inclinar nuestro oído diariamente para escuchar la voz del Señor, o si vamos a escuchar nuestro propio razonamiento y nuestros propios deseos. Tanta libertad tenemos. Esa es la libertad de Cristo. Pero la libertad tiene un resultado. Y la libertad no simplemente no es licencia para pecar. Es libertad del pecado. Es decir, que mientras que nosotros somos hijos de Dios, van a haber pruebas, van a haber tentaciones. Diariamente hay tentaciones. Hay cosas que podemos decir, cautivan nuestra mente, nuestros oídos. Y sin reconocer, nosotros muy pronto estamos hablando como el mundo. Nos olvidamos tan pronto que nuestros labios son para un propósito: proclamar a Cristo, alabarle a Él, cantar himnos y salmos primeramente, lo que no se produce en la lengua, pero que se produce primeramente ¿dónde? En el corazón. No podemos olvidarnos de eso. Entonces la libertad de Dios es una libertad completa, pero no es para ocasión para la carne, para dar ocasión a la carne más bien. Tanto así el sacrificio de Cristo que Pablo da, el sacrificio de Cristo perfecto y completo de libertad verdadera, es tan grande y tan incomparable que Pablo da un recordatorio, una exhortación a los hijos de Dios. Dicen, ya están libres en Cristo. Acéptenlo, crean eso con fe. Pero debemos de recordarnos que teniendo tanto poder de estar tan libres, no significa que ahora podemos hacer lo que nos agrada. Tanto así el sacrificio de Cristo que Pablo da un recordatorio, una advertencia, una exhortación a los hijos de Dios. Como nos dice, vosotros hermanos que fuisteis llamados. Hermanos que fuimos llamados. No den oportunidad a la carne. Están en libertad completa. Estén seguros en ella. No vean la cizaña que nos rodea para no estar seguros. Pero se debe de respetar con toda y completa reverencia a nuestro Dios eterno. Debemos de tener una suma reverencia cuando venimos delante de Dios, de reconocer quién es Él, que nos ha dado libertad, pero no nos ha capacitado para vivir en pecado. De tal manera que no se use como ocasión de pecar, es decir, Dios nos da una libertad completa, cierta, viva y activa, mediante su sacrificio cuando le creemos a Él por fe, porque Él es nuestro Dios eterno, soberano e omnipotente, y Él puede hacer lo que Él va a hacer. Y la libertad ahora no es pecar, sino poder elegir servirle a ese Dios diariamente. Un ejemplo muy grande para terminar, dice aquí en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 habla del pecado. Después de haber hablado de los padres de la fe, los hombres de la fe, en Hebreos 11, que dice que todas las personas en el Antiguo Testamento que eran hijos de Dios vivieron conforme a la fe
y fueron justificados conforme a la fe, igual que nosotros, que somos justificados mediante la fe. Y nos da ese ejemplo de que ellos reconocían de que esta tierra no era su hogar permanente, pero que ellos tenían una ciudadanía eterna aparte del mundo, de que ellos ya habían sido apartados para un propósito especial, por lo cual ellos nunca se aferraron a las cosas del mundo, porque tenían sus ojos puestos en la promesa y las promesas de su Dios y del Dios que ellos reconocían que cumple sus promesas. De la misma forma que cuando nosotros escuchamos el Evangelio y que dice que seguros, guardados estamos en Él y que nadie nos puede arrebatar de su mano, y de que Él inicia nuestra salvación y que es el iniciador, la cumplirá. Es nuestra fuerza para proseguir, hermanos, a la lucha, para caminar firmes, porque sabemos en quién confiamos y a dónde vamos. Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, nosotros los que estamos en la gracia de Dios, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de ejemplos de hombres que confiaron por fe en la certeza de las promesas de Jehová. Dice ese resultado: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿con qué? Paciencia. Imagínense, corramos con ánimo, con gozo en las promesas de Dios, en la libertad de Cristo, pero con paciencia. Es decir, que vamos a correr con todo ánimo, con todas nuestras fuerzas, vamos a correr. Eso es nuestro trabajo, hermanos. Vamos a correr, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas, de las tinieblas a su luz, pero con paciencia, es decir, con sabiduría. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo lo que está sobre nosotros. El pecado y el peso, aquí estaba hablando de la ley, del legalismo, de las leyes que querían regresar esos creyentes a la ley mosaica. Y el autor les dice: quiten ese peso, eso no es para nosotros. Estamos en la gracia por el cual proseguimos igual como nuestros padres, porque les está diciendo: ¿sabían que nuestros padres también, aunque bajo la ley, vivieron y vieron al Señor mediante la fe? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, ¿por qué? Delante. Este versículo es una continuación directa de Hebreos 11, el famoso capítulo de los héroes de la fe, que resalta las vidas de creyentes, como ya hemos mencionado. Cuando Hebreos 12:1 dice: por tanto, y habla de tan grande nube de testigos, está hablando de Abraham, Moisés, de todos los profetas que murieron, de Ezequiel, Isaías, de Ezequiel, que fue, dice, partido en mitad por su fe en el Mesías, en las promesas de Dios. Se refiere a estas personas cuyas vidas dan testimonio de lo que significa vivir por fe y vivir en la libertad de esa fe, que es buscar agradarle al Señor. Porque así como el salmista también dice, en Salmo 119 dice que el joven que decía, o que dice en Salmo 119, dice que deleita en qué, en la ley, en los mandamientos de Dios, buscando la voluntad de un Dios perfecto que nos ha dado una vida nueva. Luego el autor usa la imagen de una carrera aquí, donde los creyentes deben despojarse del pecado y correr con perseverancia. Nosotros debemos reconocer mediante este versículo, hermanos,
que esto está describiendo el resultado de la salvación, no el medio. El autor se dirige a creyentes que ya están corriendo la carrera. El mandato de despojarse del pecado es una exhortación para los ya salvos, no una condición para ser salvos. Es una exhortación para encontrarnos diariamente despojándonos del pecado ya o ahora como hijos de Dios. En términos bíblicos, la salvación es por gracia mediante la fe, no por obras ni por lograr perfección moral. Porque ¿quién logra llegar a perfección moral? Si vemos las ilustraciones y las imágenes que pintan tan claramente la salvación de Dios en los evangelios, cuando Cristo entraba a los pueblos, a las ciudades, y que hacían los cojos y los leprosos, buscaban ayuda. ¿Dónde se encuentra la perfección moral ahí? No existe. Nosotros somos los cojos. Nosotros somos los que no podemos caminar, que estamos extendiendo la mano, porque eso es todo lo que podemos ofrecer. Así es que la salvación no es algo que estamos haciendo, hermanos, logrando quizás alcanzar. Pero por gracia, mediante la fe, extendemos la mano y Cristo es el quien nos sana. Y nos ha sanado en esa cruz. Y ha resucitado para determinarse cumplido su obra. Entonces, sin embargo, vivir libre del pecado es un fruto de la fe y parte del proceso de santificación, la carrera aquí que corremos al crecer en obediencia. Entonces, el pecado que nos asedia, ¿qué significa? La frase también se traduce como el pecado que tan fácilmente nos enreda. ¿Y qué nos enreda? ¿Qué nos está enredando? Hay pecado, el pecado existe. El pecado está externo y fuera del cuerpo. Pero ¿quién se enreda en el pecado? Nosotros mismos. ¿Y de quién es la voluntad de enredarnos en el pecado? Nosotros mismos. Asedia o enreda sugiere algo que estorba el movimiento, como un corredor que tropieza con una cuerda o queda atrapado. El término griego implica algo obstructivo, restrictivo, que pone en peligro el avance de esa persona. Pero cuando dice que tan fácil nos enreda, está demostrando tan fácil nosotros permitimos enredarnos. Porque dice que es fácil que nosotros nos enredemos ¿en qué? En el pecado. Porque es fácil. Estamos en la carne todavía. Aunque el hombre interior ya ha sido regenerado, ha sido renovado. Entonces, ¿quién es el que nos enreda en el pecado? El mandato de despojémonos es nuestro llamado. Que nosotros mismos tenemos que despojarnos del pecado significa que somos responsables, no es algo que simplemente nos pasa sin querer. La imagen sugiere que muchas veces somos nosotros, hermanos, quienes permitimos que el pecado se quede nos rehúse el pecado a dejarlo. Este pasaje llama a la acción intencional, no a esperar positivamente que Dios lo quite. Nosotros podemos orar que el Señor obre en nosotros para hacernos más fuertes, pero nosotros, hermanos, tenemos que ponernos más fuertes. ¿Y eso cómo se obra? No en decir, me voy a poner más fuerte. Lo contrario, es de venir delante de Dios y de pedirle que Él nos dé las fuerzas y la capacidad para hacerlo. Y cuando vienen y de aferrarnos y estar encontrados en su palabra eterna, para que cuando vengan esas pruebas podamos contestar igual como Cristo le respondió a Satanás con la Escritura. Mas la palabra dice, o la Escritura, escrito está. En resumen, nosotros tenemos la salvación por la fe en Cristo Jesús, en el cual somos justificados por Él, quien es justo. Pero nosotros vivimos en el proceso de la santificación, el crecimiento espiritual, es decir, un trabajo conjunto entre nosotros y el Espíritu,
El Espíritu es el poder que nos empodera para vivir conforme a Él. Pero nosotros somos responsables ahora como hijos de Dios de despojarnos mientras que vivimos ahora en la libertad de Cristo Jesús. Así, hermanos, tenemos que reconocer esa verdad grande e hermosa, hermanos. Es una realidad hermosa. Nosotros tenemos libertad verdadera. Y esa es la razón y el motivo y la única razón o manera en la cual podemos verdaderamente desligarnos del pecado, despojarnos de lo que nos enrodea. Porque el que no es hijo de Dios no puede hacer eso. Pero el hijo de Dios, ya siendo hijo de Dios, ya siendo liberado, ya siendo llamado, puede escuchar su llamado y puede responder conforme a su llamamiento. ¿Y a qué fuimos llamados? A testificar su santo nombre, a ser discípulos, a vivir dando buen fruto, produciendo buen fruto, el amor, la paciencia, mansedumbre. Y nosotros, hermanos, tenemos que reconocer eso, que es el resultado. La vida que estamos viviendo ahorita no es que quizás lleguemos, no, es el resultado y por esa razón vivimos como vivimos, despojándonos y prosiguiendo adelante en la carrera en la cual estamos. Porque la palabra de Dios es muy clara, la cruz de Cristo es suficiente. Cristo está en su trono celestial para siempre. Y eso es nuestra verdad. Y eso es la única verdad, hermanos. De esa forma podemos animar y estar en ese ánimo. De otra forma estamos viviendo, intentando alcanzar una salvación que se ofrece gratuitamente mediante la fe de aquel que nos justifica y nos ha justificado, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha sanado. Así, hermanos, pido que se pongan de pie para ser despedidos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta noche por este mensaje, Señor, tan claro que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, que podemos reconocer nuestro llamado como hijos de Dios, que podemos despojarnos ahora como tus hijos del pecado, Señor, y que tenemos la opción, Señor, sí, de buscar